Me culparon de un crimen, pero las cámaras revelaron quién estaba detrás de todo. El problema de que te culpen por algo horrible, es que descubres muy rápido quién prefiere un buen chisme antes que la verdad. Me llamo Lian, tengo 29 años y nunca pensé que mi vida terminaría convertida en una especie de telenovela de crimen barato que cualquiera pudiera ver, analizar y juzgar como si fuera un episodio más de su serie favorita. Y lo peor es que ni siquiera fui la protagonista. Solo fui la acusada. Todo comenzó un martes, ese día miserable que ni siquiera tiene la decencia de ser odiado como los lunes. Yo estaba en mi trabajo, una empresa de seguridad corporativa, sí, lo irónico es tan grotesco que todavía me da risa, revisando informes, corrigiendo protocolos, y viendo cómo mis compañeros fingían saber usar herramientas que no sabían ni pronunciar. Era una rutina aburrida, repetitiva, como si la vida misma hubiera decidido meterme en modo automático. Hasta que ocurrió lo imposible. A media mañana, el gerente de operaciones irrumpió en la oficina con cara de haber visto un fantasma, o peor, de haber recibido una auditoría sorpresa. Lian, ven conmigo. Ya. Ni saludo, ni explicación, ni un mínimo intento de sonar como un ser humano funcional. Yo pensé que sería otra reunión absurda para revisar algo que no necesitaba revisión, así que lo seguí con más curiosidad que preocupación. Pero al llegar a la sala de juntas, vi 3 cosas que me pusieron el estómago patas arriba. Recursos humanos. Seguridad interna. Un pendrive rojo sobre la mesa. Y créeme, en mi empresa, un pendrive rojo es más peligroso que una ex tóxica con captura de pantalla lista. Lian, dijo la jefa de seguridad interna sin rodeos, tenemos evidencia de que fuiste responsable de la filtración de documentos confidenciales. Así, directo. Como si acabaran de decirme que dejé la cafetera encendida. Me reí. Mal momento. Peor reacción. ¿Yo? ¿Filtrar qué? Si apenas tengo tiempo para filtrar el café que me mantiene viva. Nadie sonrió. Mala señal número 2. Conectaron el pendrive, y ahí estaba, un vídeo de las cámaras de seguridad del edificio. En él, una persona con mi misma estatura, misma chaqueta, mismo peinado, entrando a la sala de archivos a las 2:17 de la madrugada, cuando yo estaba, según mis cálculos y mis memorias, profundamente dormida, roncando lo suficientemente fuerte como para ahuyentar malos espíritus y futuros novios. Pero la figura en el vídeo, se veía demasiado como yo. Mis manos empezaron a sudar. Humor negro, nivel sudor tóxico. Esa no soy yo, dije. La cámara dice lo contrario, respondió la jefa, con esa voz plana de quien disfruta un poco demasiado su trabajo. Querían suspenderme, retenerme, incluso hablar de medidas legales. Y ahí, justo antes de que pudiera decir algo más, el gerente se acercó y me dijo en voz baja. Si tienes algo que confesar, este es el momento. Fue la primera vez en mi vida que sentí de verdad lo que es perder el piso. Porque no solo me estaban acusando, sino que tenían pruebas. Ese día mi vida se fue directo a un agujero negro. Me sacaron de la oficina como si fuera una delincuente, mis compañeros, esos que me pedían ayuda hasta para imprimir, me miraban como si yo hubiera robado órganos en el baño. Ya en la calle, con la notificación de suspensión en la mano, respiré hondo. Apreté los dientes. Había visto algo en el vídeo. Algo pequeño. Algo que ninguno de ellos pareció notar. ¿Y si estaba en lo cierto? No solo no era yo. Era alguien que quería que pareciera yo. Abrí el archivo desde mi teléfono, lo grabé sin que ellos lo notaran, y pausé justo en el segundo 14. La figura alzó la mano izquierda para abrir la puerta. Yo soy diestra. Patológicamente diestra. Ni siquiera puedo abrir una botella con la izquierda sin poner cara de que estoy resolviendo una ecuación cuántica. Sentí como la adrenalina me golpeaba. Si encontraba ese detalle en la grabación original, podría demostrarlo. Pero justo cuando iba a retroceder el vídeo, la pantalla de mi teléfono se puso negra. No por falta de batería. No por error. Sino porque alguien estaba tomando control remoto de mi dispositivo. Y entonces apareció un mensaje que me dejó helada. Deja de buscar. ¿No quieres saber quién soy? Mi corazón casi salió corriendo sin mí. Y ahí, justo en ese instante, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. Demasiado cerca. Cuando me giré, la persona que estaba ahí no debería haber sabido dónde encontrarme, pero lo hizo. Hola, Lian. Tenemos que hablar. Hola, Lian. Tenemos que hablar. Esa voz. Esa voz no debía estar ahí. Me giré tan rápido que casi me rompo el cuello. Y ahí estaba, Valen, mi excompañero del área técnica. El mismo que renunció hacía meses jurando que la empresa tenía secretos demasiado oscuros. El mismo que todos llamaban paranoico. El mismo que había dicho que alguien ahí adentro podía hacerte desaparecer sin mover un dedo. Sí, ese Valen. Y ahora me estaba mirando como si yo fuera una bomba a punto de estallar. ¿Qué haces aquí? Le solté. ¿Me estás siguiendo? Hace días, respondió, como si fuera algo completamente normal. Genial. Atracción fatal, versión presupuesto bajo. Valen, estoy teniendo el peor día de mi vida. Si viniste a decirme, te lo dije, por favor espera a que al menos almuerce. No vine por eso, dijo. Vine porque sé lo que viste en tu teléfono. Sentí como un escalofrío me subía por la columna. ¿También viste el mensaje? No, dijo él. Vi quién lo envió. Ah, perfecto. Paranoia al cuadrado.
Tú no entiendes, Lian, continuó. Esto no es un error, ni una acusación equivocada. Es una copia. Y no cualquiera. Es una copia hecha por alguien que tiene acceso a las cámaras, a los servidores, y a tu identidad digital. Tragué saliva. Mi teléfono seguía con la pantalla en negro. Como si lo estuvieran vigilando desde adentro. Valen, dime la verdad. ¿Qué sabes? Él miró a ambos lados de la calle. Y no era una mirada normal. Era la típica mirada de, si digo algo aquí, termino misteriosamente sin riñones. No aquí, susurró. Caminemos. Lo seguí, más por desesperación que por confianza. Caminamos unas cuadras hasta llegar a una cafetería vieja, de esas que huelen a café quemado y a decisiones de vida mal tomadas. Nos sentamos en una mesa al fondo. Él habló primero. La figura que viste en el vídeo no solo se parece a ti. ¿Fuiste tú? ¿Perdón? Mi voz salió más aguda que mi paciencia. Bueno, la versión digital de ti, corrigió. O lo que sea que crearon. Te dije que el área forense de la empresa estaba trabajando en proyectos raros. Reconstrucción facial, replicación de movimientos, suplantación biométrica. Cuando renuncié, no fue solo por paranoia. Fue porque vi que estaban grabando patrones tuyos. Tus gestos. Tu forma de caminar. Tu voz. Mi estómago dio un giro tan brusco que casi pido una bolsa. ¿Por qué yo? Pregunté, sintiendo que la respuesta no me iba a gustar. Porque tú eras la perfecta candidata, disciplinada, horarios constantes, cero conflictos, un historial limpio. Eres el tipo de persona que nadie sospecha, hasta que de repente todos sospechan. Eso me dolió más que la acusación original. Valen, si esto es cierto, necesito pruebas. Necesito demostrar que el vídeo es falso. ¿Qué es un montaje? Algo. Lo sé, respondió él. Por eso te busqué. Hay una copia del registro en un servidor que ellos no controlan. Yo instalé un respaldo automático cuando trabajaba ahí. Solo necesitamos entrar. ¿Entrar dónde? Valen respiró hondo. Al edificio. Esta noche. Me quedé en silencio. Meterme al lugar que me acababan de acusar de infiltrar. Perfecto. Maravilloso. ¿Qué podía salir mal? Spoiler interno, todo. Iba a responderle cuando, de pronto, una vibración suave recorrió mi mesa. Era mi teléfono. La pantalla volvió. Pero no como antes. Había un nuevo vídeo. Un archivo que yo no había descargado. Con un título que me dio un latigazo en la nuca. Para que no preguntes más. Lo abrí sin pensarlo. Y ahí. Aparecí yo. Pero no era yo de las cámaras. No era una copia digital. Era yo, con mi ropa del día anterior, entrando a un lugar que no reconocía, sacando documentos de un cajón, metiéndolos en mi mochila. Y mirando directamente a la cámara como si supiera que me estaban grabando. Valen lo vio también. Lian, ese no es un montaje. Eso parece, real. Me quedé helada. No solo por lo que se veía. Sino porque en ese vídeo había un detalle que me destrozó. Aparecía usando una pulsera roja. Una pulsera que yo había perdido hacía 2 semanas. Mis manos empezaron a temblar. La gente a mi alrededor seguía tomando café como si no estuviera cayéndose el mundo. Valen, yo nunca estuve ahí. Yo no hice eso. Te lo juro. No recuerdo nada de eso. Lo sé, dijo él. Pero si alguien pudo imitarte, también pudo hacer algo peor. ¿Peor que qué? Valen levantó la mirada, pálido como si hubiera visto un fantasma con malas intenciones. Lian. ¿Qué? Ese lugar del vídeo, es una bodega privada de la empresa. ¿Y? Ayer, encontraron a alguien lastimado ahí dentro. Muy lastimado. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Estás diciendo que me quieren culpar de eso? Valen negó lentamente. No, Lian. No quieren culparte. Entonces, ¿qué? Valen tragó saliva. ¿Quieren que no llegues viva a demostrar lo contrario? Sentí un vacío en el pecho. Un miedo frío. Una furia caliente. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes incluso de que pudiera girar la cabeza, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Y entró la última persona que esperaba ver, con una expresión que no presagiaba nada bueno. Lian, tenemos un problema mayor. Lian, tenemos un problema mayor. La voz venía desde la entrada de la cafetería, temblorosa, contenida, como si cada palabra pesara toneladas. Era mi supervisora directa. La misma que me había visto crecer en la empresa. La que me regalaba chocolates cada vez que me veía saturada. La única que, cuando me suspendieron hace unas horas, me envió un mensaje privado diciendo, no me creo nada. Estoy contigo. Pero ahora estaba allí, en la puerta, con la respiración entrecortada y las manos manchadas de algo que, preferiría no pensar que era. No parecía ella. Sus ojos estaban desencajados. Me levanté instintivamente. ¿Qué te pasó? Ella miró alrededor como si hubiera entrado en territorio enemigo. No puedo hablar aquí. Nos siguen. A todos. A ti, especialmente a ti. Valen se tensó. ¿Cómo nos encontraste? No fue difícil, respondió ella sin despegar la vista de mí. Tu nombre está en todos los canales internos. Están rastreando tus pasos en tiempo real. Fantástico.
No solo era la sospechosa principal, ahora era oficialmente un Pokémon raro nivel legendario siendo rastreado por cazadores corporativos. Mii se sentó con nosotros, pero no con calma, más bien se dejó caer como si sus piernas ya no respondieran. Alguien te quiere destruir, Lian. Y no hablo de una suspensión. Hablo de algo definitivo. Mi piel se erizó. Valen apoyó las manos en la mesa. Ya lo sabemos. Y creemos que hay una copia digital suya suplantándola en las cámaras. Pero ahora, también apareció un vídeo real. Mii cerró los ojos. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Pregunté. Ella abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un dispositivo gris, del tamaño de un router pequeño, con 2 luces intermitentes. Porque esto estaba en mi casillero. Y tenía tu nombre. ¿Qué es? Dije, aunque algo en mi interior gritaba que no quería saberlo. Valen, sin tocarlo, retrocedió como si hubiera visto una serpiente. Eso, es un extractor de identidad biométrica. Lo están usando para replicarte, Lian. Para copiar tus patrones, tus gestos, tus microexpresiones, tu voz, todo. Y entonces Mii soltó la bomba. Y también tu memoria muscular. Mi corazón dio un salto violento. ¿Memoria muscular? ¿Qué quieres decir? Valen respondió por ella. Que pueden hacer que alguien se mueva como tú, a nivel físico. Me quedé paralizada. Literalmente paralizada. Eso explicaría el vídeo donde se veía yo. Mis movimientos. Mi manera de caminar. Hasta mis manías involuntarias. ¿Quién está detrás de esto? Logré murmurar. Mii se mordió el labio inferior. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Alguien del consejo directivo. No sé quién. Pero sé que, hay un nombre que todos susurran. Valen la frenó con un gesto. No lo digas aquí. Mira alrededor. Y tenía razón, 2 hombres en traje estaban sentados al otro extremo del local, demasiado arreglados para un sitio que vende empanadas frías y café recalentado. Mii respiró hondo. Lian, tú no hiciste nada. Pero la persona que aparece en ese segundo vídeo, fue vista saliendo de la bodega 5 minutos antes de que encontraran al herido. Y ahora, esa grabación está en manos de quienes quieren hundirte. Pero yo no estuve ahí, repetí, sintiendo el vértigo atorado en el pecho. Yo no. Mii me tomó de la mano. Lo sé. Yo te creo. Por eso vine. Pero, hay algo más. La voz se le quebró. Valen la miró alarmado. Mii, ¿qué hiciste? Ella tragó saliva. Accedí a las copias internas del servidor. Vi todas las grabaciones. Cada una. Lian, hay más vídeos. ¿Más? ¿Cuántos? Pregunté, con un hilo de voz. Ella levantó 3 dedos. 3 adicionales. En todos aparece alguien idéntica a ti entrando a zonas restringidas. En horarios distintos. Días distintos. En uno incluso llevas un uniforme que jamás ocupaste. Me quedé sin aire. Estaban construyendo un caso completo. No una acusación. Una condena. ¿Y los descargaste? Preguntó Valen, con una urgencia feroz. Mia sintió. Sí. Pero, no están todos. ¿Cómo que no? Ella abrió su bolso otra vez, buscando algo desesperadamente, hasta que sacó un pendrive azul. El problema es que, el pendrive azul estaba partido. A la mitad. Como si alguien lo hubiera aplastado con una prensa. Así lo encontré hace una hora, susurró. No fui yo. No sé quién lo tocó. Pero alguien sabía lo que yo estaba intentando hacer. Mis manos se cerraron en puños. Estaba dejando de ser solo miedo. Era rabia. Rabia pura. Dije. Necesito saber qué viste. Incluso si ya no está en ese pendrive. Ella negó. No puedo decírtelo aquí. No puedo decirlo en ningún lugar abierto. Pero, hay algo que sí puedo mostrarte. Abrió su bolso por tercera vez, con torpeza, y sacó algo que no tenía ningún sentido. Una placa. Corporativa. Con mi nombre. Pero no era mi cargo. Decía, Departamento de Control de Riesgos, nivel 5. Nivel 5. Un nivel que no existía oficialmente. Un nivel del que solo había oído en rumores. Un nivel al que solo accedían, los invisibles. Esto estaba junto al pendrive, dijo Mii. Y no sé qué significa. Pero sé quién la dejó ahí. Mi piel se heló. ¿Quién? Ella abrió la boca para responder. Pero justo en ese instante, las luces de la cafetería parpadearon. Una sola vez. Luego otra. Y después, todo se apagó. Oscuridad total. Un segundo después, un zumbido agudo llenó el aire. Las ventanas vibraron. La puerta se cerró sola, con un golpe seco. Y entonces, desde algún lugar del fondo del local, una pantalla encendió por sí sola. Mostrando mi cara. Sonriendo. Una sonrisa que yo no recuerdo haber hecho jamás. Una sonrisa que no parecía humana. Y encima de la imagen, una frase en letras rojas. Ya no necesitamos tu versión original. Mii gritó. Valen se levantó de un salto. Y detrás de mí, algo se movió. Algo que respiraba. Algo que sabía mi nombre. Algo que dio un paso más cerca y susurró. Lian, llegó el momento de reemplazarte.
Lian, llegó el momento de reemplazarte. No hay forma elegante de describir lo que sentí. No fue miedo normal. Fue ese terror que te corta la respiración como si alguien te hubiera metido la cabeza en agua helada. Ese terror primitivo que te dice corre, incluso cuando tus piernas no se quieren mover. Valen reaccionó primero. No te muevas. Me gritó, aunque yo ya estaba petrificada. La figura detrás de mí dio otro paso. Podía sentir el aire moverse a mi espalda. Una respiración lenta, pesada, perfectamente sincronizada con la mía, como si imitara incluso eso. Mi, llorando, dijo. No puede ser, no puede ser. La pantalla seguía mostrando mi cara falsa, deformada por una sonrisa que parecía cosida a la fuerza. Y esa frase roja. Ya no necesitamos tu versión original. La figura habló otra vez. Sabes que no puedes competir conmigo. Esa voz era la mía. Pero no era yo. Era más fría. Más precisa. Más vacía. Lian, susurró Valen, casi sin voz. No mires atrás. Pero justo por eso tuve que hacerlo. Porque si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Me giré. Y ahí estaba. Yo. Mi misma altura. Mi misma ropa, pero con un detalle distinto, una insignia metálica en el pecho. Un logo que nunca había visto, 3 círculos entrelazados formando una espiral. ¿Y sus ojos? Eran exactamente los míos, pero sin brillo. Sin vida. Como si alguien hubiera borrado todo lo que hacía que yo fuera humana. ¿Qué eres? Logré decir. Ella sonrió. Una sonrisa matemática. Soy lo que tú debiste ser. Dio un paso hacia mí. Y cuando lo hizo, lo escuché. Un clic. Un sonido casi imperceptible. Como un mecanismo interno. Valen sacó de su bolsillo un pequeño aparato rectangular. Atrás, dijo, apuntando hacia la copia. Pero antes de que él pudiera activar algo, la luz volvió en un chispazo violento. La pantalla se apagó. Las luces parpadearon 2 veces y se estabilizaron. Y la copia, desapareció. No caminó hacia ningún lado. No corrió. No se escondió detrás de una mesa. Simplemente, dejó de estar ahí. ¿Dónde? Mí apenas logró preguntar. Es una proyección, dijo Valen, respirando agitado pero intentando sonar racional. Una proyección avanzada. No algo normal, esto es tecnología de nivel militar. Me apoyé contra la mesa, temblando. ¿Cómo puede hablar como yo? ¿Cómo puede moverse como yo? Valen me miró con un tipo de tristeza que solo tienen quienes han visto demasiado. Porque quizás no es solo una proyección. Mí abrió los ojos como si acabara de entender algo. Valen, no. No me digas que... Él asintió lentamente. Sí. Hay un rumor dentro del área técnica. Algo que escuché antes de renunciar. Él respiró hondo. Están trabajando en sistemas híbridos. Ni humanos, ni completamente artificiales. ¿Qué significa híbrido? Pregunté. Su respuesta fue un susurro que me heló la sangre. Que pueden replicar un cuerpo real, a partir de uno existente. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. ¿Me estás diciendo que pueden clonar personas? No exactamente, dijo Valen. No como las películas. No desde cero. Necesitan datos biométricos, mapeo muscular, presencia física, trazas de ADN. Y tú, Lian, tú estabas en el programa de salud corporativa, ¿cierto? Me quedé muda. Cada año nos hacían un examen completo, para controlar el estrés laboral. Sangre. Escaneos. Muestras de voz. Mediciones físicas. Era un chequeo médico disfrazado. Uno demasiado completo. Ustedes no entienden, dijo Mi, con la voz hecha pedazos. La organización detrás de esto no solo quiere reemplazarte, Lian. Quiere usarte. ¿Para qué? Pregunté, casi en un hilo de voz. Mi se secó las lágrimas. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Porque la persona que apareció lastimada en la bodega, habló antes de desmayarse. Valen la miró, horrorizado. ¿Qué dijo? Ella respiró hondo. Dijo. Ella no sabía que la estaban controlando. Mi sangre se congeló. ¿Ella? Repetí. ¿Ella quién? Mi me miró, temblando de miedo. Dijo tu nombre, Lian. ¿Te señaló? ¿Qué? Dijo que tú lo atacaste. ¿Y qué, no parecías tú? Dijo que había algo en tus ojos. Como si estuvieras ahí, pero no estuvieras ahí. Me llevé una mano al pecho. No podía respirar. Yo no estuve ahí, repetí. No estuve. Pero dentro de mí, un pensamiento oscuro comenzó a formarse. Uno que nunca pensé que podría tener. ¿Y si, por algún motivo, hubo un momento en que sí estuve y no lo recuerdo? Valen se acercó a mí. No. Lian, escucha. Están manipulando algo más que tu imagen. Algo dentro de tu identidad digital. Algo que podría interferir contigo. ¿Interferir cómo? Pero antes de que pudiera responder, un sonido vibró en toda la cafetería. Un pitido agudo, uniforme. Como un dispositivo sincronizándose. Valen revisó su aparato. Se puso blanco. No. No. No puede ser. ¿Qué sucede? Pregunté.
Él levantó la mirada hacia mí, asustado como nunca antes lo había visto. Lian. ¿Qué? Están intentando acceder a tu registro neuronal. ¿Mi qué? Mi soltó un grito. ¡Corran! Pero ya era demasiado tarde. Mi visión se llenó de líneas. De flashes. De recuerdos que no recordaba. De imágenes mías, que no eran mías. Y una voz metálica, idéntica a la mía, habló desde algún lugar dentro de mi cabeza. Versión original detectada. Procediendo a sincronización forzada. Sentí un tirón brutal en la mente. Un latigazo. Y entonces... oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en otro lugar. Y alguien frente a mí dijo: Lian, por fin despertaste. Tenemos que contarte la verdad. Lian, por fin despertaste. Tenemos que contarte la verdad. La voz era tranquila. Demasiado tranquila. Ese tipo de calma que solo tienen las personas que saben algo que tú no, y que va a dolerte. Parpadeé varias veces. Mi cabeza ardía como si alguien hubiera metido cables en mis pensamientos y los hubiera intentado arrancar de raíz. La visión tardó en enfocar. Estaba en una sala blanca. No clínica. No oficina. Algo, intermedio. Como un laboratorio minimalista diseñado por alguien que jamás había visto una película de terror, pero accidentalmente creó el set perfecto para una. Me incorporé con dificultad. ¿Dónde estoy? La figura frente a mí dio un paso adelante. Era una mujer. Alto cargo, por la ropa. Traje oscuro, placa metálica sin nombre, cabello recogido con una precisión casi quirúrgica. ¿Estás segura?, dijo. Por ahora. Definitivamente, no era una frase que tranquilizara. Intenté mover mis manos. No estaban atadas. Pero pesaban. Como si mi cuerpo estuviera desfasado. Como si no respondiera exactamente conmigo. ¿Quién eres?, pregunté. La mujer inclinó la cabeza con una serenidad irritante. Puedes llamarme Sera. Nunca la había visto. Nunca había escuchado su nombre. Y sin embargo, parecía saber cada detalle de mí. ¿Dónde están Valen y Mii?, exigí. ¿Qué les hiciste? Siguen vivos, respondió sin emoción. De momento. De momento, me perforó el estómago. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Sera se acercó un poco más. No tenía olor. Nada. Ni perfume, ni sudor, ni humanidad. Una ausencia que me revolvió algo primitivo adentro. No quiero nada, dijo. De hecho, tú ya no eres necesaria. Pero antes de desactivarte, necesitábamos confirmar algo. Sentí una punzada eléctrica detrás del ojo izquierdo. El mismo lugar donde había sentido aquel tirón mental antes de desmayarme. ¿Desactivarme?, repetí. ¿Qué demonios significa eso? La mujer sonrió por primera vez. Y ojalá no lo hubiera hecho. Porque su sonrisa no era de persona. Era un gesto ensayado. Un movimiento estudiado en un espejo infinito. Lian, dijo con suavidad. ¿De verdad crees que tú eres la original? El mundo me cayó encima. Literalmente. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Estás mintiendo. ¿Estás segura?, respondió, acercándose aún más. ¿Recuerdas con claridad dónde estabas hace 3 días? ¿Puedes asegurar que todos tus recuerdos son tuyos? ¿Puedes distinguir qué viviste y qué te insertaron? Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaron. Y, peor que todo. Por un segundo, no supe la respuesta. Yo sé quién soy, dije, pero la voz salió débil, quebrada. Eso diría cualquier réplica, respondió Sera. Mi mente gritó. No soy una réplica. Ella dio un toque en una tablet que había en la mesa. Inmediatamente, la pantalla mostró una serie de imágenes. Imágenes mías. Pero no de cámaras. No de grabaciones falsas. Eran de mi vida. De momentos íntimos. De mi infancia. De mi adolescencia. De mi primer trabajo. De mis entrenamientos. De mis rutinas. Pero todas estaban marcadas con etiquetas. Sin data, módulo 3. Construcción de identidad, versión L. Rendimiento neurocognitivo, prototipo base. Tragué saliva, incapaz de procesarlo. ¿Qué es esto? Sera habló con una calma helada. ¿Tus recuerdos? Bueno, los que te dimos. Una presión brutal me golpeó el pecho. Como si me estuvieran arrancando el alma. Estás confundida, añadió ella, contemplando mi agonía como un técnico observando cómo se reinicia una computadora vieja. Es normal. Los prototipos siempre se confunden cuando la matriz original no se sincroniza. Prototipos. Prototipos. Yo. ¿Un prototipo? ¿Dónde está la verdadera Lian?, pregunté con los dientes apretados. Por primera vez, la seguridad en sus ojos vaciló un milímetro. Eso es lo que estamos intentando determinar, respondió. Mi sangre se heló. ¿Intentando? Tenemos indicios de que la original escapó hace semanas. ¿Y por eso hicieron réplicas? Varias, admitió. Tú solo eres la más estable. O lo eras, hasta hoy. Me llevé las manos a la cabeza. Todo se rompía dentro de mí. Cada recuerdo. Cada certeza. Cada detalle que creía mío. No.
Sí, Lian, susurró ella, casi con lástima. El ataque en la bodega fue una prueba de control. No debió salir mal. Pero la sincronización falló. Tu ciclo autónomo se activó. Y empezaste a hacer preguntas. Me quedé sin aire. Por eso, te culparon, continuó. No era una acusación real. Era un protocolo de contingencia. Pero, ¿por qué ayudarme a recordar todo esto? Pregunté, jadeando. Porque necesitamos saber si puedes localizar a la verdadera, respondió. Ella dejó una marca dentro de ti. Un eco. Un mapa oculto que se activa cuando tu red neuronal intenta diferenciar memoria real de implantada. ¿Y si no quiero ayudar? Sera sonrió otra vez. Y esa sonrisa fue peor que cualquier amenaza. Entonces nos veremos obligados a apagar tu versión, y activar la siguiente. El suelo tembló. Literalmente. Una vibración profunda sacudió la sala. Sera miró hacia la puerta, irritada. Oh. Parece que entraron. ¿Quiénes entraron? Pregunté. Antes de que pudiera responder, la puerta explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Humo. Esquirlas. Alarmas. ¿Y entre la nube de polvo? Valen apareció primero, con un dispositivo en mano. Detrás de él, Mi, con una máscara de oxígeno y algo que parecía, un arma improvisada. Lian, sal de ahí. Gritó Valen. Sera presionó un botón en su tablet. Y el mundo explotó en luz roja. Pero antes de que pudiera cubrirme, una silueta saltó sobre mí, empujándome al suelo. Una silueta que conocía mi peso, mi postura, mi respiración. La silueta dijo, con mi voz. Aléjate de Sera. Ella no es quien crees. Yo tengo la verdad. Miré hacia arriba. Y vi mi propio rostro. Pero esta vez. Con ojos humanos. Con miedo real. Y con un detalle que casi me hace desmayar. Tenía la pulsera roja que había perdido hace 2 semanas. No voy a mentir, cuando entré a esa sala oscura con el policía, mi respiración sonaba tan fuerte que pensé que también la estaban grabando. La habitación olía a humedad, a cables recalentados y a café viejo. En el centro, 3 pantallas gigantes mostraban la misma imagen congelada de mí entrando a la escena del crimen. Lo pongo entre comillas porque todavía no sabía si lo que se veía ahí era real, manipulado o simplemente una trampa, pero lo que sí sabía era que esa noche yo no estuve donde decían que estuve. Sentí un nudo en la garganta, uno de esos que no te deja ni tragar saliva. El policía, un tipo grande, calvo y con el uniforme medio torcido, se cruzó de brazos como si estuviera a punto de disfrutar un episodio de Netflix. Bueno, Luis, dijo con ese tono que usan cuando ya creen que uno es culpable. Listo para verla, ¿verdad? Yo no respondí. Solo me obligué a clavar los ojos en la pantalla. La imagen avanzó. Y ahí estaba yo. O mejor dicho, algo que parecía ser yo. La cámara mostraba claramente a un tipo con mi sudadera azul, mi mochila roja y mi forma de caminar entrando al estacionamiento subterráneo donde, supuestamente, ocurrió todo. Pero había un problema, yo no tengo ese tic en la mano izquierda. Ese pequeño temblor. Esa forma de tocarse el cuello. Jamás lo he tenido. El policía rebobinó para que lo viera de nuevo. Yo me quedé quieto, intentando no temblar, pero ya era inútil. ¿Quieres decirme algo? Preguntó él. Ese, no soy yo, dije, con la voz más seca que he tenido en mi vida. El policía sonrió, pero no de burla. Peor, sonrió como alguien que por fin ve un puzzle empezar a encajar. Sabía que ibas a decir eso, murmuró. Pero espera. Retrocedió aún más el vídeo. Reprodujo otra cámara. La imagen era mucho más nítida. El supuesto yo sacó algo del bolsillo. Algo que parecía una tarjeta para abrir una puerta que, según el expediente, solo el personal autorizado tenía. Y ahí, en ese instante exacto, ocurrió lo que me heló la sangre. El tipo levantó el rostro, miró hacia una cámara. Y sonrió. No era mi sonrisa. Esa no era mi cara completa. La forma de los ojos, el ángulo de la mandíbula, había algo, desajustado. Familiar, pero no mío. Ese hombre sabía que lo estaban grabando, dije sin pensarlo. El policía me miró. Exacto. Y por eso estamos aquí. Porque si ese no eres tú, entonces alguien intentó que pareciera que sí. La pantalla cambió. Ahora mostraba la hora exacta en que, según ellos, entré al edificio. Yo sentí un vuelco en el estómago. Porque en esa misma hora, yo estaba. En el lugar donde dije que estaba. Con la persona que podía confirmarlo. Con Valeria. Mi ex. Mi ex que, convenientemente, había dicho que no se acordaba de haber estado conmigo. La misma que me bloqueó al día siguiente. La misma que juró que no sabía nada. Mi mente empezó a unir cosas. Pequeños detalles. Mensajes ignorados. Cambios de actitud. Comentarios raros. Y entonces el policía dijo algo que me dejó aún más paralizado. Luis, hay una cosa más que tienes que ver. ¿Qué cosa? El audio. Yo pensé que solo había vídeo. Pero no. Resulta que una cámara cercana tenía micrófono ambiental. El policía aumentó el volumen. En el estacionamiento, el falso yo caminaba hacia la puerta, y justo cuando estaba por abrirla, dijo algo en voz baja. No se escuchó bien al inicio. El policía retrocedió. Le subió volumen. Quitó ruido de fondo. Y de pronto, la voz se escuchó clara.
Demasiado clara. Una voz que yo conocía. Listo. Él nunca sabrá que fui yo. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe directo en el pecho. Me quedé sin aire. Sin palabras. Porque reconocí esa voz al instante. Por más distorsionada que estuviera, por más eco que hubiera. Yo la conocía. La conocía demasiado bien. Era la voz que, durante años, me deseó buenas noches, por llamada. La voz que me había prometido que siempre estaría de mi lado. La voz que me había dicho que yo era lo mejor que le había pasado. El policía pausó el vídeo y me miró. Luis, ¿esa voz te resulta familiar? ¿Y yo? Yo solo pude tragar saliva y apretar los puños. Porque sí. La conocía. Pero decirlo en voz alta, eso podía cambiarlo todo. Podía arriesgarlo todo. Respiré hondo. Y cuando por fin iba a responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Alguien entró apurado. Un oficial joven, sudoroso, con el uniforme arrugado. Teniente, detenga todo. Acaba de llegar información nueva. Urgente. El teniente se giró, molesto. ¿Qué tipo de información? El oficial miró el monitor donde estaba mi cara congelada. Después me miró a mí. Encontraron otra grabación, dijo con un hilo de voz. ¿Una que cambia por completo el caso? Me quedé helado. El teniente frunció el ceño. ¿Dónde? El oficial respiró hondo. En un dispositivo, que no debería existir. Y, según el registro, pertenece a alguien muy cercano al sospechoso. Mi corazón se aceleró brutalmente. Porque yo sabía exactamente de quién hablaba. El teniente me miró directamente, como si pudiera leerme los pensamientos. Luis, dijo lentamente. Necesitamos que nos digas la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté, intentando mantener la calma. El oficial dejó caer la bomba. El dispositivo pertenece a Valeria. Y antes de que yo pudiera reaccionar, el vídeo de la pantalla parpadeó. Volvió a reproducirse. Y entonces se escuchó otra voz, una frase que nunca debería haber existido. Si esto sale bien, él va a pagar por todo. Mi sangre se congeló. Era ella. Era su voz. Y lo peor no fue reconocerla. Lo peor fue reconocer a quien se lo estaba diciendo. Porque había otra voz al fondo. Una voz que no escuchaba desde hacía años. Una voz que no debía estar involucrada en nada de esto. Una voz que, si era realmente quien yo creía, significaba que todo mi pasado estaba a punto de reventar en mi cara. Y cuando la escuché de nuevo, supe que ya no había vuelta atrás. Tranquila, Val. Él nunca sospechará de nosotros. Y esa voz. Esa maldita voz. Era la de mi propio hermano. Me quedé paralizado. Como si alguien hubiera desconectado cada músculo de mi cuerpo. El eco de esa frase seguía rebotando en la sala, una y otra vez, como si se burlara de mí. Tranquila, Val. Él nunca sospechará de nosotros. Era su voz. La reconocería incluso si estuviera sepultada bajo 100 capas de distorsión. Era la voz de Samuel, mi hermano mayor. El mismo que siempre sabía qué hacer. El favorito de la familia. El exitoso. El que, según mi mamá, debería ser tu ejemplo, Luis. El policía me observaba como si mi reacción fuera parte del expediente. ¿Puedes explicarnos esto? Preguntó. Yo abrí la boca, pero nada salió. ¿Por qué? ¿Qué explicas cuando te das cuenta de que tu ex y tu hermano estaban conspirando juntos para hundirte? Mi estómago se revolvió. Mi visión se nubló por un instante. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula. El teniente pausó el audio y retrocedió unos segundos. Aquí, dijo, señalando la pantalla. Esta parte. Escucha bien. La voz de Valeria sonó otra vez. Recuerda, Sam, si él cae, nosotros quedamos limpios. Yo sentí un latigazo en la espalda, como si me hubieran arrojado agua helada. Nosotros quedamos limpios. ¿Limpios de qué? El policía joven, el que había entrado apurado, se acercó al teniente para hablarle al oído. Pero yo lo escuché igual. Todo estaba demasiado silencioso como para no hacerlo. Teniente, hay más, dijo el joven con voz grave. El archivo del dispositivo tiene mensajes y fotos. Muchos. Y uno de ellos es sobre la noche del incidente. Mis piernas se aflojaron. Me obligué a mantenerme en pie. El teniente respiró hondo, como si no quisiera estar lidiando con algo tan grande. Luis, dijo, mirándome fijamente. Lo que está pasando aquí no es una simple confusión. Ya lo noté, dije, con un humor negro miserable que apenas pude sostener. Necesito que nos digas la verdad completa. Tu relación con Valeria, tu relación con tu hermano, cualquier conflicto previo. Todo lo que pueda ayudarnos. Yo tragué saliva. Mi hermano y yo, no hablamos desde hace casi 2 años, dije. El teniente alzó una ceja. ¿Por qué? Ahí estaba la pregunta que había evitado por tanto tiempo. La razón por la que nadie en mi familia me cree cuando digo que Samuel no es el ángel que aparenta. Respiré hondo. Samuel y Valeria estuvieron juntos antes de que ella saliera conmigo. Pero él nunca me lo dijo. Ella nunca me lo dijo. Me enteré, de la peor forma. El ambiente se tensó de inmediato. Hasta el aire parecía más pesado. ¿Y cuál fue esa forma? Preguntó el teniente. Mis manos empezaron a temblar.
La imagen exacta apareció en mi mente como una fotografía que nunca pude quemar. Entré a mi apartamento y los encontré juntos. En mi cama. El silencio en la sala se volvió insoportable. El teniente cerró los ojos un segundo y asentó lentamente. Ya veo. Pensé que era pasado, que los dos habían seguido adelante, dije. Por eso no sospeché cuando Valeria me llamó, para hablar, justo la noche del incidente. Ella insistió en vernos. Dijo que era importante. Y yo, como un idiota, fui. Mis manos se apretaron solas en puños. Pero cuando llegué al café donde habíamos quedado, ella nunca apareció. Solo me dejó plantado. Y después dijo que no recordaba haberme invitado a nada. El teniente tomó notas rápidas. El policía joven miraba la pantalla, como si esperara que apareciera algún monstruo digital. Y entonces, la pantalla cambió sola. Sin que nadie la tocara. El vídeo saltó a un nuevo archivo. El nombre apareció en color rojo. Sam Val 17 oculto, MP4. Los tres nos quedamos en silencio. El teniente no tocó nada. No movió el mouse. No respiró fuerte. El archivo se abrió. La imagen estaba muy cerca, como si alguien hubiera grabado con un celular escondido en un bolsillo. Se escuchaban pasos. Voces susurrando. Entonces, de pronto, la cámara se estabilizó y mostró algo que me revolvió el estómago. Valeria y Samuel estaban frente a una puerta metálica, la misma del estacionamiento donde yo aparecía en el vídeo. Ella tenía mi sudadera azul colgada del brazo. Él sostenía una mochila idéntica a la mía. Y Samuel dijo, en un tono frío, sin rastro de duda. Cuando esto salga en las cámaras, nadie va a cuestionarlo. Todos saben que Luis tiene problemas de control. Van a creer que actuó impulsivamente. Igual que aquel día. Me quedé helado. ¿Aquel día? El teniente pausó justo allí. Luis, dijo con la voz seria, casi peligrosa. ¿De qué día está hablando tu hermano? Mi boca se secó por completo. Era el día que había prometido no volver a mencionar. El día que, si salía a la luz, podía volver todo en mi contra. El día que había intentado enterrar para siempre. El día en que... Justo cuando iba a hablar, la pantalla se puso negra. Toda la sala se oscureció un segundo. Las luces parpadearon. Y en la pantalla, una nueva frase se escribió sola, como si alguien la estuviera tipeando en tiempo real. Si siguen buscando, alguien más va a caer. El teniente retrocedió un paso. El policía joven palideció. Yo solo pude hacer una pregunta que me heló más que cualquier evidencia. ¿Quién está controlando esto, desde fuera? Porque si Samuel estaba detrás. Si Valeria estaba detrás. Entonces había alguien más. Alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Y justo cuando intenté decir su nombre, las cámaras de seguridad de la sala giraron solas. Y apuntaron directamente hacia mí. Las cámaras giraron tan sincronizadas que parecían tener vida propia. El zumbido del motor interno retumbó en las paredes, y por un momento pensé que se me iba a detener el corazón. Las tres lentes quedaron apuntándome directamente, como si yo fuera el único culpable en una fila de sospechosos invisibles. El policía joven retrocedió 2 pasos. Teniente, eso no es normal, ¿cierto? El teniente no respondió. Solo se llevó la mano a la pistola como si esperara que algo, o alguien, irrumpiera en la sala. Yo levanté las manos, no porque me sintiera culpable, sino porque ese tipo de mirada policial hace que uno se vuelva paranoico aunque sea inocente. Yo no hice eso, dije, tragando saliva. El teniente me observó como si quisiera leerme la mente. Nadie dijo que lo hiciste, respondió, pero su tono decía otra cosa. Aunque admitirás que esto está, fuera de control. La pantalla volvió a encenderse sola, mostrando un nuevo fragmento del archivo oculto. Era Valeria. En una habitación oscura que no reconocí. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, más probable, fingiendo que lo hacía. No podemos seguir con esto, me está empezando a dar miedo. La voz quebrada. La respiración acelerada. Parecía genuina. Hasta que Samuel apareció en cuadro. Su rostro serio. Sin rastro de culpa. Sin titubeos. Demasiado tarde para echarte atrás, Val. Ya está hecho. Y si alguien cae, hizo una pausa que me revolvió el estómago, no vamos a ser nosotros. El teniente se inclinó hacia la pantalla, desconfiado. Ahí, dijo. Esa frase, es una amenaza velada. Yo sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando muy cerca. Miré hacia atrás. No había nadie. Pero la sensación no se fue. Luis, dijo el teniente, sin apartar los ojos del vídeo. Necesito saber qué pasó, aquel día. Tu hermano lo dijo por una razón. Me quedé quieto. Ese día era mi peor sombra. No porque hubiera hecho algo ilegal, sino porque alguien más lo usó en mi contra. Respiré hondo. Hace 2 años, hubo un altercado en un restaurante. Una discusión fuerte. Mi hermano se metió, yo me alteré, y hubo un empujón. Samuel se cayó contra una mesa y se golpeó la ceja. Yo intenté ayudarlo, pero él dijo que yo lo había atacado. El policía joven abrió los ojos sorprendido. ¿Hubo denuncia? Sí, respondí, apretando los dientes. Pero el caso se cerró porque las cámaras estaban dañadas. El teniente frunció el ceño. ¿Dañadas?
Al igual que las de hoy. Exacto. La coincidencia me ardía en el pecho. Samuel siempre salía limpio. Siempre. Como si alguien borrara sus huellas a propósito. Teniente, dijo el joven, tragando duro. ¿Y si esto no solo es entre ellos dos? ¿Y si hay alguien más manipulando todo, por detrás? El teniente respiró hondo. Eso estoy empezando a creer. Pero antes de que pudiera seguir, la pantalla cambió otra vez. Esta vez no era Valeria. Ni Samuel. Ni el estacionamiento. Era una oficina. Una que reconocí al instante. Un escritorio metálico. Una pared con documentos. Un cuadro que siempre había pensado que estaba torcido. La oficina de mi madre. Me temblaron las piernas. El teniente miró la pantalla y luego a mí. ¿Es lo que creo que es? Sí, susurré. Es el consultorio de mi mamá. La cámara mostraba a mi madre sentada, hablando con alguien que no aparecía en cuadro. Su voz sonaba tensa, como cuando intenta mantenerse fuerte, para que nadie la contradiga. Samuel no puede cargar con esto. Luis tiene que aprender a hacerse responsable de sus actos. Él siempre ha sido un problema. Sentí como si me arrancaran el aire del pecho. Mi mamá. Mi propia madre. El teniente frunció el ceño y retrocedió el fragmento para analizarlo. Luis, ¿tu madre sabía de todo esto? Quise responder. Lo juro. Quise. Pero no pude. Porque entonces la persona fuera de cámara entró en cuadro. Y ahí sí se me cayó el alma al piso. Un hombre alto. Rostro serio. Ojos fríos. El jefe de seguridad del edificio donde ocurrió el incidente. El jefe. De seguridad. En la oficina. De mi mamá. El vídeo terminó abruptamente, y la pantalla se apagó sola. El teniente murmuró. Esto no es un caso normal. Esto es una conspiración. El policía joven dio un paso atrás, asustado. Yo me quedé sin palabras. Y entonces, las luces de la sala se apagaron por completo. Un chasquido seco. Un zumbido eléctrico. Oscuridad total. Hasta que una voz masculina, grave y demasiado cercana, habló desde la esquina de la sala. Luis, deja de hablar. Vas a empeorarlo todo. Y lo peor es que sabía exactamente quién era. Porque esa voz. Yo la había escuchado toda mi vida. Era mi padre. Cuando escuché su voz, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me quedé helado, sin poder mover ni un dedo. El teniente sacó su linterna y apuntó hacia donde provenía el sonido. El haz de luz cortó la oscuridad, pero no iluminó a nadie. ¿Quién está ahí? Exigió el teniente. Silencio. El policía joven se pegó contra la pared, como si temiera que algo saltara desde las sombras. Yo, sin embargo, sabía que mi padre estaba ahí. Lo sentía. Lo había sentido toda mi vida. Esa presencia pesada, controladora, capaz de aparecer justo cuando más vulnerable estaba. Papá, dije, con la voz quebrada. ¿Qué estás haciendo? Hubo un ruido suave, un roce. La linterna se movió intentando seguirlo. Y entonces la voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Luis, no abras la boca. No esta vez. El teniente se adelantó medio paso. Identifíquese. Ahora. Mi padre no lo hizo. Porque él nunca hacía lo que le pedían. Siempre hacía lo que él quería. Las luces parpadearon 2 veces y regresaron lentamente, primero como un resplandor tenue, luego más fuerte. Y cuando por fin la sala volvió a iluminarse, él estaba ahí. Apoyado contra la pared, con las manos detrás de la espalda, mirándome como si fuera él quien me estaba interrogando. Mi padre. Jacobo. Imponente. Frío. Con esa expresión de superioridad que usaba cuando decía que todo el mundo era incompetente salvo él. El teniente apuntó hacia él con la linterna. ¿Cómo entró aquí? Esta sala está cerrada con acceso restringido. Mi padre sonrió. Una sonrisa que me revolvió el estómago. Teniente, cuando uno conoce a las personas adecuadas, ninguna puerta está realmente cerrada. El policía joven tragó saliva. ¿Usted está relacionado con el archivo del dispositivo? Preguntó. Mi padre no contestó. Simplemente caminó hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude sentir el olor familiar de su colonia. La misma que usaba desde que yo era niño. La misma que ahora me provocaba náuseas. Luis, dijo él, mirándome directamente a los ojos. Vas a salir de aquí conmigo. No vas a responder más preguntas. ¿Cómo que no? Pregunté, dando un paso atrás. ¿Tú sabías de todo esto? El teniente levantó la mano para frenarnos. Un momento. Nadie sale de aquí. Este hombre es parte fundamental de la investigación ahora. Mi padre ni lo miró. Yo no soy parte de nada, teniente. Soy un padre preocupado por su hijo y por la forma indebida en que lo están tratando. Eso me ardió más que cualquier golpe. ¿Preocupado? Me reí, una risa amarga, rota. ¿Desde cuándo te preocupa algo que me pase? Mi padre frunció el ceño, molesto por mi falta de respeto. Desde que decidiste ponerte en una posición peligrosa sin entender las consecuencias. No sabes en lo que estás metido, Luis. ¿Y tú sí? Disparé. ¿Qué tiene que ver mamá? ¿Qué tiene que ver Samuel? ¿Qué tiene que ver Valeria? ¿Qué están haciendo todos?
El teniente intervino. Jacobo, si usted no responde, voy a tener que detenerlo mientras seguimos la investigación. Y ahí ocurrió. El primer destello de verdad. Mi padre se giró lentamente hacia el teniente, como si hubiera decidido que ya no valía la pena fingir. Teniente, usted no tiene idea del tamaño del problema que se avecina si sigue escarbando. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. El teniente se tensó. Yo tragué saliva, intentando mantener el control. Papá, murmuré. ¿Tú también estabas involucrado? Mi padre me miró como si la respuesta fuera obvia. Luis. Esto no se trata de ti. Se trata de mantener a la familia intacta. Me quedé frío. ¿Intacta? ¿Hundirme es mantenerla intacta? Los ojos de mi padre cambiaron. Pasaron de imponentes a irritados. Como si yo estuviera arruinando un plan cuidadosamente construido. Tu hermano tiene un futuro brillante, dijo él, sin vergüenza. Y tú, bueno, tú siempre fuiste más problemático. Samuel no podía cargar con otro escándalo. Ni Valeria. Ni tu madre. Mis oídos zumbaban. ¿Así que me iban a usar como chivo expiatorio? Mi padre no respondió. Lo cual era respuesta suficiente. El teniente levantó la voz. Jacobo, queda oficialmente detenido por obstrucción y probable participación en una conspiración criminal. Mi padre suspiró, sin miedo alguno. ¿No entienden nada? Pero no terminó la frase. Una notificación emergió en la pantalla gigante. Un nuevo archivo. Sin nombre. Sin fecha. Solo un punto rojo parpadeante. El teniente lo abrió. El vídeo mostraba una cámara fija. Un pasillo. Alguien caminando hacia una puerta metálica. No era Valeria. No era Samuel. No era mi padre. Era yo. O, el yo falso. El otro, Luis. Pero esta vez, no tenía la sudadera azul. Ni la mochila roja. Tenía puesto algo distinto. Un uniforme. Un uniforme negro. Con el logo que todos reconocimos en cuanto lo vimos. La empresa de seguridad que dirige mi padre. El policía joven casi deja caer la tablet. El teniente empezó a respirar más rápido. Y yo sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Mi padre se quedó inmóvil. Sin parpadear. Sin excusas esta vez. Y el yo falso giró hacia la cámara. Miró directo al lente. Y dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Orden cumplida, señor Jacobo. Mi padre apretó los labios. Yo retrocedí un paso. El teniente levantó su arma. No se mueva. Pero mi padre levantó ambas manos. Y sonrió. Eso no debería estar ahí, dijo. Ese archivo, no lo puse yo. El teniente se quedó congelado. Yo también. ¿Por qué si él no lo puso? Entonces alguien más estaba revelando las cosas. Alguien que quería que viéramos la verdad. Alguien que había filtrado los vídeos. Y justo cuando intenté preguntar, ¿quién? La pantalla se dividió en 4. Luego en 8. Luego en 12. Docenas de cámaras en tiempo real. Todas mostrando una figura encapuchada. Siempre de espaldas. Siempre moviéndose por distintos lugares. Hasta que una cámara se acercó más que las otras. La figura quitó la capucha. Y yo casi sentí que me explotaba el pecho. No era Valeria. Ni Samuel. Ni mi madre. Tampoco era un desconocido. Era alguien que llevaba meses desaparecido. Alguien que todos creían muerto. Alguien que había sido mi mejor amigo. Bruno. Mi mejor amigo. Sonriendo directo a la cámara. Hola, Luis, dijo. Perdón por llegar tarde, pero ya es hora de que sepas la verdad completa. Maya dejó caer la carpeta sobre la mesa como si fuera dinamita. Yo sentí un golpe seco en el estómago. Mateo, en cambio, se apoyó contra la pared, cruzado de brazos, con esa cara de, vas a odiar esto, bro. ¿Qué es eso? Pregunté, aunque ya tenía la respuesta retorciéndose en la nuca. Maya se mojó los labios, nerviosa. Los registros de acceso a las cámaras del estacionamiento. Archivos que alguien borró manualmente. Archivos, que corresponden exactamente al día en que te culparon. Sentí que el piso se movió bajo mis pies. Pero yo no toqué nada. Ni siquiera sabía dónde estaba la sala de control. Lo sé, respondió ella rápidamente. Por eso esto es tan grave. Abrió la carpeta. Había capturas de pantalla. Rutas de sistema. Códigos de usuario. Timestamps. Y ahí, en la parte superior, un nombre. Un nombre que no era el mío. Un nombre que creí que nunca volvería a haber escrito. El de mi hermano mayor. Me quedé helado. No, no puede ser. Él ni siquiera vive en la ciudad, balbuceé, sintiendo que cada palabra me temblaba entre los dientes. Maya negó lentamente. Si vive aquí. Al menos desde hace 2 meses. Sabía que trabajabas en el edificio. Sabía que días hacías turno doble. Y según esto, tocó una hoja con su uña, él ingresó con una tarjeta maestra justo cuando se borraron los archivos. Sentí que todo el aire se evaporaba. Mi hermano. El mismo con el que no hablaba desde hacía años. El mismo que desapareció de mi vida cuando eligió un camino, bastante más turbio que el mío. ¿Por qué haría algo así? Pregunté, más para mí que para ellos.
Mateo exhaló un suspiro largo, casi cansado. Porque tu hermano nunca fue idiota. Y si alguien quisiera incriminarte para desviar sospechas, ¿qué mejor que usar a la persona que todos saben que tú jamás acusarías? Maya añadió. ¿Y por qué no sabemos si actuó solo? Un silencio pesó sobre los tres. Mi cabeza comenzó a arder. No de rabia, de miedo. Maya, dije con la voz quebrada, ¿las cámaras tienen alguna copia remota, algo que él no haya alcanzado a borrar? Ella dudó. Mateo bajó la mirada. Eso ya era respuesta. Hay una cosa, dijo Maya finalmente, pero no quiero darte falsas esperanzas. Hay un servidor antiguo, uno que nadie usa, donde a veces se quedan fragmentos de los respaldos cuando los administradores no sincronizan bien. Pero, está en una zona del sótano que está clausurada desde hace años. No debería haber nada ahí. Perfecto, respondí sin pensarlo. Vamos. Ella levantó una mano. No, no, espera. No es tan simple. Si tu hermano está involucrado, y si alguien más lo encubre, bajar ahí contigo, puede ser peligroso. Además, alguien entró a mi departamento y me robó la laptop, ¿recuerdas? Esto ya escaló demasiado. Justamente por eso tenemos que ir, insistí. Si las copias están ahí, entonces él no las alcanzó a borrar. Y si no, al menos sabremos qué tan lejos llegó. Mateo se acercó, poniéndome una mano en el hombro. Estás pensando como víctima. Necesitas pensar como alguien que va a pelear. No puedes meterte al sótano así, sin más. Podría haber gente ahí abajo. O trampas. O, él mismo. Tragué saliva. La palabra él me punzó en el pecho. Mi hermano no era violento, hasta que lo era. Y cuando lo era, no había límite. Dame una hora, dijo Mateo de pronto. Voy a conseguir algo de equipo. No vamos a bajar desarmados. ¿Equipo? Pregunté, sorprendido. Nunca preguntes de dónde saco las cosas, respondió con una sonrisa torcida. Así puedes negar todo con sinceridad si te interrogan. Maya me miró fijamente. No te confíes. Si tu hermano hizo esto, no fue por impulso. Fue por estrategia. Yo tampoco lo entendía. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué destruir mi vida cuando apenas estaba comenzando a recomponerla? Maya reunió las hojas de la carpeta. Voy a intentar acceder remotamente al servidor viejo, aunque lo más probable es que no responda. Nos vemos en una hora. Y Christian, bajó la voz, no tomes decisiones estúpidas. Pero mi mente ya estaba muy lejos de cualquier advertencia. Me quedé solo por un minuto, respirando, tratando de no derrumbarme. Hasta que escuché un ruido detrás de la puerta. Un crujido. Una sombra. Abrí bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Excepto por una nota en el suelo. Una simple hoja doblada en 4. La levanté. Tenía una sola frase escrita a mano. Una letra que reconocería incluso en la oscuridad. Si bajas al sótano, no saldrás. El mensaje no estaba firmado. No hacía falta. Porque en la parte inferior, como un susurro maldito de mi infancia, había un garabato idéntico al que mi hermano usaba para marcar sus cuadernos. El mismo símbolo con el que me atormentaba cuando quería que yo supiera que estaba vigilándome. Mis manos comenzaron a temblar. No podía huir. No podía retroceder. Pero también sabía algo más. Si él sabía que íbamos a bajar al sótano, entonces ya estaba un paso delante de nosotros. Y eso significaba una sola cosa. La trampa ya estaba lista. Me quedé mirando la nota entre los dedos como si quemara. Mi hermano jamás escribía advertencias, él dejaba consecuencias, no avisos. Si ahora se tomaba el tiempo de hacerlo, era porque el juego ya estaba armado y solo faltaba que yo moviera la primera ficha. Guardé la hoja en el bolsillo, respiré hondo y bajé al estacionamiento a esperar a Mateo. El eco de mis pasos sonaba como si alguien más caminara conmigo. No ayudaba que cada sombra me pareciera una figura escondida. A los 10 minutos, Mateo apareció con una mochila negra que definitivamente no era equipo legal. Esto debería ser suficiente, dijo, sin molestarse en explicar. Yo solo asentí. ¿Y Maya? Está forzando el acceso al servidor viejo. Dijo que si lograba entrar, nos avisaría. Pero, hizo un gesto con la mano, no contemos con milagros. Nos acercamos al ascensor, pero él me detuvo. Nada de ascensores. Si alguien controla el sistema, podemos quedar atrapados en una caja de metal. Tenía razón. Tomamos las escaleras. Cada piso que descendíamos olía más rancio, a humedad y a polvo de instalaciones abandonadas. Las luces parpadeaban como si alguien jugara con los interruptores. O como si no quisieran iluminar demasiado. Llegamos a la reja metálica que sellaba la entrada al sótano clausurado. Mateo sacó una cizalla. ¿Seguro que quieres entrar? Preguntó, sin sarcasmo por primera vez desde que lo conocí. Si no entro, mi hermano gana. Él soltó una media sonrisa. Pensé que dirías algo más heroico, pero también funciona. Con un crack fuerte y oxidado, el candado cayó. El aire del sótano salió como un suspiro viejo, uno que llevaba años esperando abrirse. Adentro, la oscuridad era casi sólida. Mateo encendió una linterna. El pasillo parecía infinito. Y entonces, mi celular vibró. Un mensaje. De Maya. Entré al servidor. Encontré algo. No bajen todavía. Christian, creo que tu hermano no trabajó solo. Hay otro nombre.
¿Uno qué? El mensaje se cortó. Intenté llamar. No sonó. No dio tono. Como si su teléfono hubiera dejado de existir. Mateo lo vio en mi cara. ¿Qué pasó? El mensaje se interrumpió, susurré. Maya no cortaría así. Ya no era paranoia. Ya no era interpretación. Alguien la había silenciado. Mateo apretó los dientes y avanzó primero por el pasillo. Tenemos que movernos rápido. Tu hermano ya jugó su carta, así que ahora nos toca a nosotros. Mantente cerca. Y si escuchas algo que no soy yo, no lo ignores. Seguimos avanzando. Los tubos del techo goteaban. El agua caía como si marcaran un ritmo. Un ritmo que no estaba ahí cuando bajamos los primeros escalones. Tic. 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 Eso no es agua, dijo Mateo de golpe. Me miró con los ojos más abiertos que antes. ¿Entonces qué? Un ruido seco resonó al final del pasillo. Un golpe. Luego otro. Como pasos. Pero no pisadas normales. Más bien, arrastres. Mateo levantó una mano. Quieto. Yo me quedé congelado. La linterna iluminó apenas unos metros adelante. Lo suficiente para ver una sombra. Alta. Inmóvil. Esperando. Y entonces esa cosa habló. Con una voz ronca. Una voz que conocía demasiado bien. Tarde para arrepentirse, hermano. El mundo se me encogió en el pecho. Era él. Mi hermano. Los años no habían suavizado nada de su tono. Seguía hablando como si saboreara la violencia. Pero había algo más atrás. Otra silueta. Una segunda sombra que se movió al escucharme respirar. Mateo apretó mi brazo. No estamos solos, susurró. Y en ese instante, las luces del pasillo se apagaron todas a la vez. Un clic seco. Un silencio rotundo. Y luego, la frase que congeló mi sangre. No saldrán de aquí. No lo permitiré. La oscuridad cayó como una manta helada, espesa, casi viva. No veía ni mis propias manos. Solo escuchaba mi respiración descontrolada y el goteo insistente de algo que no quería identificar. No te muevas, susurró Mateo, tan bajo que apenas lo escuché. El eco devolvió su susurro multiplicado, deformado, como si el sótano quisiera imitarlo. Y entonces, un sonido. Un raspado suave. Como uñas arañando cemento. No venía de enfrente. Venía de todas partes. No estás solo, Christian, dijo mi hermano desde la oscuridad, su voz resonando como si hablara desde un túnel. Nunca lo estuviste. Solo fingiste que sí. Sentí como un escalofrío me recorría desde la nuca hasta los talones. Mateo se movió, pero con extremo cuidado. Lo oí manipular algo en su mochila. Necesito 20 segundos, me susurró. Tú solo manténlo hablando. 20 segundos. 20 segundos de conversación con un psicópata que me había dejado una advertencia escrita a mano. Perfecto. ¿Por qué hiciste todo esto? Dije, intentando que mi voz no se quebrara. ¿Por qué borrar los vídeos? ¿Por qué culparme? Un silencio pesado respondió. Y luego, la carcajada. Siempre tuviste el don de hacer las preguntas equivocadas. Escuché pasos suaves, o tal vez solo los imaginé. El sonido se movía alrededor nuestro, como si estuviera midiendo la distancia, disfrutando mi tensión. No vine aquí por ti, continuó. Tú solo, estorbaste. Igual que siempre. ¿Estorbar qué? Pregunté, intentando ganar más segundos. Pero mi atención se dividió cuando una segunda voz habló detrás de él. Una voz femenina. Suave. Casi quebrada. No le digas nada aún. Sentí que se me helaba la sangre. No la reconocí. No era Maya. No era nadie de mi vida. Y sin embargo, ella sonaba como si me conociera. Mateo logró activar algo, un pequeño clic, seguido por un haz de luz tenue. Una linterna auxiliar, muy baja, pero suficiente para ver siluetas. La luz apenas dibujó los contornos de las paredes, y entonces los vi. Dos figuras al final del pasillo. Mi hermano adelante. La mujer detrás. Ella tenía una capucha. No alcanzaba a verle la cara. Pero podía sentir su mirada clavada en mí, fija, como si estuviera evaluando mi reacción. Mi hermano dio un paso adelante, y la luz arrancó un detalle. Tenía sangre en los nudillos. ¿Qué le hiciste a Maya? Le grité sin poder contenerme. Él sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre usaba cuando sabía que tenía el control. No fui yo, respondió. Ella decidió meterse donde no debía. La mujer detrás de él soltó un susurro. No te distraigas, Andrés. Apúrate. Mi corazón dio un vuelco. Ella lo llamó Andrés. El nombre real de mi hermano. El que él nunca permitía que nadie usara desde hacía años. Eso significaba una sola cosa. Ella lo conocía mejor que yo. Mateo me tocó el hombro apenas, señal de que ya estaba listo. Iba a lanzar la luz estroboscópica que había improvisado con una batería y un pequeño reflector. No mataría a nadie, pero los dejaría momentáneamente cegados en la oscuridad total. Mateo levantó una ceja. 3, 2, 1. Y entonces pasó lo imposible. Antes de que Mateo activara el dispositivo, la mujer dio un paso adelante y levantó una mano. Christian, dijo con mi nombre, directo, preciso. Tu hermano no te está mintiendo del todo.
Tú no estorbaste. Tú, eres la llave de todo esto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Ella bajó lentamente la capucha. Y mi respiración se cortó. Porque yo conocía ese rostro. No por amistad. No por familia. Lo conocía por las noticias. Por los archivos del caso. Por la pesadilla que había comenzado todo. Era la mujer que aparecía en los vídeos del estacionamiento el día del incidente. La misma que habían dicho que estaba desaparecida. La misma que supuestamente yo había herido. La mujer cuya existencia, según la versión oficial, nunca pudo confirmarse porque las cámaras fallaron. Pero ella estaba allí. Respirando. Observándome. Sonrió con una calma inquietante. Pensaste que ese día eras solo un inocente en el lugar equivocado. Se inclinó apenas hacia adelante. Pero no sabes ni la mitad. Y ahora, tendrás que recordarlo. Justo cuando Mateo activó la luz estroboscópica. Una explosión de destellos blancos inundó el pasillo. Las sombras brincaron. Escuché un grito. Un golpe. Un cuerpo contra el metal. Y cuando la luz se apagó, ella ya no estaba. Mi hermano tampoco. Solo su voz, desde algún punto dentro de la oscuridad. Ahora sí, Christian. El verdadero problema comienza. Cuando la luz estroboscópica murió, lo primero que sentí fue el silencio. No un silencio normal, uno espeso, vibrante, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración junto a nosotros. Mierda. Susurró Mateo buscando con la linterna. ¿Los viste? ¿A dónde se metieron? No, respondí, pero mi voz salió temblorosa. Estaban ahí. Justo ahí. Ella me habló, Mateo. Esa mujer no debería estar viva. No deberían existir registros de ella. No debería. Mateo me tomó del cuello de la camisa y me pegó contra la pared. Christian, escúchame. Me gruñó, con los ojos clavados en los míos. Si pierdes la cabeza aquí abajo, nos matan. ¿Entendiste? Yo asentí, aunque mis pensamientos iban a mil. La desaparición. El caso. El día del estacionamiento. El incidente. Todo lo que me destruyó la vida. Ella estaba viva. Y estaba aquí. Con mi hermano. Como si ambos supieran algo que yo no sabía. Mateo me soltó, respirando fuerte. Sigue concentrado. Ellos no desaparecieron, solo se movieron. Y si se movieron, es porque quieren algo. Ese pensamiento me heló aún más. Mi hermano nunca hacía nada sin un objetivo. Y si esta mujer estaba con él, significaba que el accidente, el escándalo, mi caída, todo tenía una intención. Tenemos que avanzar, dijo Mateo, ajustando la linterna. Si se fueron hacia adelante, es porque están protegiendo algo. El servidor viejo debe estar cerca. Avanzamos por el pasillo. El goteo del techo seguía marcando ese ritmo siniestro. Mi respiración hacía eco. Mateo iba delante, atento a cada sombra, cada crujido. A la vuelta del segundo pasillo, encontramos algo en el suelo. Un objeto metálico. Brillaba tenue con la linterna. Me agaché. Tragué saliva, una tarjeta de acceso. Mateo la tomó y maldijo en voz baja. Esto es una burla. Tu hermano la dejó para que siguieras el camino. Nos está guiando como si fuéramos idiotas. ¿Crees que quiera que encontremos el servidor? Pregunté, aún sin procesar nada. ¿O quiere que entremos a una trampa? Mateo guardó la tarjeta. Pero ya estamos dentro. Seguir es menos peligroso que volver. Seguimos avanzando hasta llegar a una puerta enorme, oxidada, con una ranura para tarjeta. Claramente la misma tarjeta. Mateo se giró hacia mí. 2 opciones, susurró. 1, abrimos y encontramos el servidor. 2, abrimos y nos revientan. Siempre tan optimista, respondí con un sarcasmo automático, y vacío. Mateo deslizó la tarjeta. Un pitido. Un chasquido de engranajes viejos. Y la puerta se abrió lentamente, sacudiendo polvo del techo. La habitación detrás era grande, llena de estanterías metálicas corroídas, cables colgando como raíces negras y un olor a humedad casi insoportable. Luces viejas parpadeaban desde el techo. En el centro, como si fuese una reliquia olvidada, había un rack de servidores antiguos. Y uno de ellos, tenía una luz verde encendida. Ese no debería estar funcionando, murmuró Mateo. De pronto, mi celular vibró. Era un mensaje. De un número desconocido. Lo abrí con el corazón a mil. Ya estás aquí. Bien. Falta lo más importante. Mira debajo del servidor. Mateo me frunció el ceño. ¿Qué dice? Que vea debajo del servidor. Christian, no lo hagas. Ni de broma te agaches sin saber qué. Demasiado tarde. Me agaché. Miré. Y vi una caja metálica, pequeña, atornillada bajo la estructura. Una caja sellada. Con una nota pegada arriba. La arranqué. Había un mensaje escrito a mano con la caligrafía que conocía demasiado bien. Este no es el servidor que necesitas. Es el que ya no recuerdas. Mi estómago dio un vuelco brutal. Mateo, susurré, sintiendo que la realidad se deformaba. Él dice que no buscamos esta computadora. Dice que yo ya olvidé algo. Mateo abrió la caja metálica de un golpe. Adentro había algo que nos dejó en silencio total.
Una llave. Oxidada. Con un número grabado encima. El número 17. Yo me quedé helado. No, murmuré sin entender cómo era posible. ¿Ese número? Mateo me miró. ¿Lo reconoces? Me tembló la voz, el número de mi casillero. Del día del incidente. Aquel casillero estaba en un área del edificio que había sido clausurada después de la tragedia. Nadie lo había vuelto a abrir. Ni siquiera yo. Mateo se pasó la mano por el rostro. Christian, si tu hermano guardó ahí algo hace años. Algo que tú olvidaste. Antes de que pudiera responder, una voz se escuchó por los parlantes oxidados del techo. Una voz que ya conocía. La mujer. La del vídeo. Su tono fue tan frío que me puso la piel de gallina. Es hora de que abras la puerta 17, Christian. Y recuerdes lo que hiciste ese día. La sangre se me congeló. Porque ella lo dijo como si yo fuera el culpable. Como si todo el tiempo, todos estos años, yo hubiera sido el verdadero monstruo. Mateo negó lentamente. No le hagas caso. Esto es manipulación. No hiciste nada. Pero la voz sonó de nuevo. Más cerca. Más segura. Como si estuviera, sonriendo. ¿No? Entonces, ¿por qué borraste los vídeos, antes de que tu hermano llegara? El corazón me cayó al piso. Mateo me miró horrorizado. ¿Qué está diciendo? Y antes de que pudiera responder, todas las luces se apagaron otra vez. Las luces murieron de golpe, pero esta vez no hubo silencio. Esta vez, lo que llenó el aire fue un susurro, como si cientos de voces repitieran mi nombre desde dentro de las paredes. Christian. Christian. No te muevas. Ordenó Mateo, pero su voz también temblaba. Yo estaba paralizado. La frase que la mujer había dicho antes del apagón se repetía en mi cabeza como una cuchilla. ¿Por qué borraste los vídeos, antes de que tu hermano llegara? Eso no podía ser verdad. No podía. Yo nunca toqué esos servidores. Nunca manipulé nada. Jamás tuve acceso. Esa fue la excusa que usaron para culparme, porque alguien más borró los registros. Mi hermano. O eso creí todos estos años. Un chirrido metálico rompió el susurro. La puerta por donde habíamos entrado se cerró de golpe. Mateo se giró. Nos acaban de encerrar. Un clic seco. Candado electrónico. No saldríamos por ahí. Christian, dijo Mateo en voz baja, sin dejar de mirar la puerta. Necesito que me digas la verdad. Toda. ¿Qué verdad? Sentí la garganta apretada. ¿Alguna vez tocaste las cámaras ese día? ¿Algo? ¿Cualquier cosa? No. Grité, más fuerte de lo que quería. El eco rebotó entre los pasillos como si estuviera acusándome. Mateo me observó unos segundos. No con desconfianza. Con miedo. Como si temiera que ni yo supiera la respuesta. Entonces sigamos, dijo al fin, respirando hondo. La llave 17 debe estar cerca del ascensor antiguo. Tenemos que salir por la puerta de mantenimiento del fondo. Avanzamos por otro pasillo que apenas podíamos ver. La linterna de Mateo había quedado casi sin batería. La luz parecía temblar. Mientras avanzábamos, mis pensamientos se volvieron un torbellino. ¿Y si ese día realmente hice algo que bloqueé de mi memoria? ¿Y si toda mi versión estaba incompleta, o editada por mi propio cerebro? ¿Por qué esa mujer sabía mi nombre? ¿Y por qué seguía viva? Dimos vuelta a una esquina y algo nos esperó ahí. Una pantalla vieja, empotrada en la pared. Prendida. Con estática. Sin electricidad visible. Mateo alzó la linterna hacia ella. La estática desapareció y dio paso a una imagen granulada. El estacionamiento. El día del incidente. El ángulo exacto de la cámara que según informes, nunca funcionó ese día. Supe que era real porque la grabación mostraba algo que nunca había visto. Yo. Corriendo. Respirando agitado. Mirando sobre el hombro como si alguien me siguiera. Y detrás de mí, la mujer. La misma mujer que acabábamos de ver en el sótano. Pero en la grabación, ella no parecía una víctima. Me alcanzó. Me tomó del brazo. Me dijo algo que no tenía audio. Yo forcejeé. Yo la empujé. Ella cayó contra el piso. La pantalla se congeló. Mateo me miró horrorizado. Christian, ¿qué es esto? Yo no podía hablar. No podía ni pensar. Eso no pasó, susurré. No así. Yo no la toqué así. No la lastimé. Yo no. La pantalla cambió antes de que terminara la frase. Ahora mostraba otra parte del estacionamiento. Mi hermano. Gritándome algo. Corriendo hacia ella. Y entonces, la imagen se distorsionó. Como si alguien no quisiera que viéramos lo que seguía. La pantalla volvió a negra. Silencio absoluto. Mateo respiró hondo. Christian, sea lo que sea que pasó ahí, no lo viste completo. Tal vez lo manipuló tu hermano. O tal vez. No terminó la frase. Porque detrás de nosotros, un sonido retumbó como un trueno. Pasos. Rápidos. Firme. Acercándose. Mateo giró con la linterna hacia el pasillo. La luz temblorosa reveló solo un fragmento de una silueta. Alta. Familiar.
Mi hermano. Pero no estaba solo. La mujer caminaba a su lado. Sin capucha. Sin ocultarse. Y no se veía herida. No se veía asustada. Se veía determinada. Como alguien que venía por un objetivo. Y acababa de encontrarlo. Christian, dijo ella. Se acabaron las versiones. Hoy vas a mirar lo que hiciste, sin editar. Sin excusas. Mi hermano sonrió. Una sonrisa que ya no escondía nada. Vamos a la puerta 17. Dio un paso hacia nosotros. Y ahí, termina tu versión de la historia. Mateo dio un paso adelante, poniéndose entre ellos y yo, sacando algo de su mochila. Ni lo piensen. Mi hermano rió. Llegaron hasta aquí. ¿De verdad crees que no estábamos preparados para ti, Mateo? Ella levantó una mano. No vamos a lastimarlos. No todavía. Christian tiene que recordar primero. Y entonces pasó lo peor. La luz de la linterna se apagó. ¿Y en la oscuridad total? Alguien me susurró al oído. Tú borraste los vídeos. No tu hermano. Tú. Y yo puedo demostrarlo. Cuando el guardia me apuntó con la linterna directo a la cara y dijo, tenemos que hablar, ahora, sentí que la garganta se me secaba como si hubiera tragado arena. No era la primera vez que alguien me miraba como si yo fuera un monstruo, pero esta vez había algo distinto. Él parecía nervioso, casi asustado, y no por mí. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando sonar menos tenso de lo que estaba. El guardia tragó saliva, mirando hacia los lados como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. No puedo decirlo aquí, murmuró. Me va a costar mi trabajo, pero, tú no deberías estar solo. Encontré algo. Mi cerebro, tan acostumbrado a recibir malas noticias, hizo lo único que sabía hacer, imaginar lo peor. ¿Qué encontraste? Insistí. Él parpadeó varias veces, indeciso, pero finalmente se inclinó hacia mí y murmuró. Las cámaras no solo muestran lo que pasó esa noche, muestran quién te puso la trampa. Se me heló la sangre. Todo este tiempo había estado peleando contra sombras, contra rumores, contra versiones manipuladas, contra gente que prefería creer un chisme antes que escucharme. Y ahora, este hombre me decía que la prueba que podía limpiarme, existía. Y no solo existía, alguien la había ocultado. No entiendo, susurré. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no salió a la luz? El guardia se frotó la nuca. Porque alguien de arriba dijo que el archivo estaba corrupto. Que no había nada útil. Pero yo lo revisé otra vez hoy, y resulta que no estaba corrupto. Solo estaba mal etiquetado. Muy convenientemente mal etiquetado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese tipo de errores no eran errores. Eran decisiones. ¿Y quién lo etiquetó? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El guardia abrió la boca, pero en ese instante, el sonido metálico y seco de un valquietal que interrumpió el pasillo. Unidad 3, localiza inmediatamente al interno Morales. Se ha reportado actividad sospechosa. El guardia palideció. Mierda, susurró. No digas que estuviste conmigo. Si preguntan, tú estabas durmiendo. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No puedo, dijo, retrocediendo. No puedo explicar nada ahora. Solo no confíes en nadie. Y antes de que pudiera detenerlo, se alejó corriendo, dejando tras de sí un silencio tan pesado que parecía absorber el aire. Me quedé paralizado en medio del pasillo. No sabía si debía regresar a mi celda, esconderme, o buscarlo para exigirle respuestas. Pero mis piernas se movieron solas hacia la única dirección que sí tenía sentido, la oficina de vigilancia. Las cámaras estaban ahí. Las respuestas también. Mientras bajaba las escaleras, escuché pasos apresurados en los niveles superiores. Gente moviéndose con prisa. Órdenes cortas. Algo no estaba bien, y el miedo comenzó a apretarme el pecho. Cuando llegué a la puerta de la sala de monitores, respiré hondo y empujé con cuidado. ¿Estaba abierta? Eso ya era raro. Esa puerta nunca estaba abierta. Dentro, las pantallas parpadeaban con un brillo azul intermitente. Algunas mostraban pasillos vacíos. Otras, zonas restringidas. Pero había una pantalla en particular, dañada, con líneas verdes y moradas cruzando la imagen. Me acerqué. La pantalla trató de estabilizarse, y entre los parpadeos logré ver una figura. Un pasillo. Una sombra acercándose a la cámara. Una mano levantándose. Y después, un rostro. Un rostro que yo conocía demasiado bien. No. No podía ser. No quería que fuera. Pero la imagen era demasiado clara, incluso entre interferencias. Y esa persona tenía en la mano algo que no debería tener. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que las venas iban a romperse. No puede ser, susurré. Pero sí podía. Y lo era. La persona que apareció en esa grabación. La persona que supuestamente me había defendido, apoyado, y jurado que yo era inocente. Estaba manipulando las pruebas con sus propias manos. Y justo cuando extendí la mano para reproducir la grabación completa, una voz detrás de mí dijo. No deberías estar aquí, Morales. Me giré. Y la persona que apareció en la puerta hizo que mis rodillas casi cedieran. Era la última persona en el mundo que yo esperaba ver ahí. Y sonreía. La sonrisa que vi en su rostro no era humana.
Era esa clase de sonrisa que solo aparece cuando alguien sabe un secreto que puede destruirte, y disfruta cada segundo del proceso. ¿Sorprendido?, dijo, apoyándose con total confianza en el marco de la puerta, como si yo fuera un invitado y no un presunto criminal al borde del colapso. Mi garganta no respondió. Mis manos temblaban. Y no por miedo, sino por rabia. Por fin estaba viendo al traidor sin máscara. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sonó como un susurro quebrado. Él caminó hacia mí con esa tranquilidad perturbadora de quien sabe que nada puede salirle mal. Ni un guardia lo detenía, ni un ruido lo alertaba. Todo parecía coordinado. Curioso, ¿no?, respondió mientras sus ojos se paseaban por los monitores. Tantos meses diciendo que eras inocente, que la verdad saldría a la luz. Y mira, estabas más cerca de descubrirla de lo que yo pensaba. Se inclinó sobre la mesa, tocando uno de los teclados como si fuera suyo. Las cámaras, murmuré. Tú las manipulaste. No solo eso, rió con un sonido bajo, casi reptiliano. Manipulé todo. Mi corazón dio un vuelco tan brusco que casi me mareó. Él siguió hablando, disfrutando mi reacción. Verás, cuando alguien como tú empieza a molestar demasiado, hay dos opciones, destruir su credibilidad o destruir su reputación. Tú ya tenías la reputación perfecta para moldear. Solo necesitaba un empujoncito. No podía creer lo que estaba escuchando. La frialdad. La precisión. La sensación de que todo mi sufrimiento había sido calculado como parte de un plan. ¿Por qué?, logré decir, con la voz áspera. Me miró con una calma escalofriante. Porque eras el único que podía arruinarlo todo. El único que sabía cosas que no debía saber. Y porque eras tan confiado. Tan ingenuo. Era demasiado fácil. Mi respiración se volvió pesada. Quería gritarle. Quería lanzarme encima. Quería romper algo. Pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado por la revelación. Él notó mi tensión y sonrió aún más. ¿Quieres ver la parte divertida?, preguntó. Antes de que pudiera responder, presionó una tecla. La grabación se reinició. El mismo pasillo. La misma sombra. La misma mano acercándose a la cámara. Pero esta vez la imagen era más nítida. La estaba reproduciendo desde un archivo oculto, uno que claramente no estaba corrupto. Aquí llega tu parte favorita, murmuró, sin apartar los ojos de la pantalla. El vídeo mostró el momento exacto en el que él se acercaba al sistema y cambiaba los rótulos. Luego, lo más perturbador. Aparecía él fabricando la escena que me incriminó. Cada gesto. Cada detalle. Cada cosa que luego usaron en mi contra. Y yo ahí, obligado a ver cómo mi vida era destruida en tiempo real. ¿Así que fui tu chivo expiatorio?, pregunté, con la voz quebrando el aire. Él ladeó la cabeza como si fuera lo más obvio del mundo. Siempre lo fuiste. Desde el primer día. El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido de los monitores sonaba como un taladro. No sabía qué hacer. No sabía si correr. No sabía si seguir mirando. Pero él se adelantó un paso. Demasiado cerca. ¿Sabes cuál es el problema?, susurró, inclinándose hacia mi oído. Ya no importa lo que veas aquí. Para cuando alguien revise estas cámaras de nuevo, no quedará absolutamente nada. Ni de ti, ni de mí. Retrocedí instintivamente. ¿Qué vas a hacer? Él levantó un dedo. Ya está hecho. Y entonces lo escuché. Un sonido seco, lejano, metálico. Como si una puerta pesada se cerrara al fondo del pasillo. Luego otro. Y otro. Mi piel se erizó. ¿Qué hiciste?, pregunté. Él sonrió con una calma tan antinatural que me heló la sangre. Digamos que, la alarma que activaron no era por ti. Era por ellos. Y cuando lleguen, te van a encontrar aquí, con estos vídeos abiertos, y con esto en tus manos. Sacó algo de su chaqueta. Era pequeño. Negro. Brillaba apenas con la luz. Cuando me di cuenta que era, sentí un vacío en el estómago tan intenso que tuve que apoyarme en la mesa. Un arma. Un arma que no era mía. No, susurré. No puedes hacer esto. No puedes. Claro que puedo, dijo, mientras se acercaba aún más. Y lo voy a hacer. Y entonces, por primera vez, su expresión cambió. ¿De sonrisa? A pura amenaza. Porque nadie debe saber la verdad de esa noche, excepto nosotros dos. Y uno de nosotros, va a desaparecer hoy. La palabra, desaparecer, retumbó en mi cabeza como un eco interminable. Sentí como el piso parecía inclinarse bajo mis pies, como si mi cuerpo quisiera huir, pero mis piernas se negaran a responder. Él sostuvo el arma con dos dedos, como si fueran unas llaves que estaba a punto de prestarme. Ni siquiera tenía prisa. Eso era lo peor. Estaba disfrutando cada segundo. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, aunque la respuesta era obvia y me estaba rompiendo por dentro. Lo que he hecho desde el principio, respondió, asegurarme de que los que estorban, dejen de estorbar. Dio un paso más hacia mí. Yo retrocedí. El monitor detrás de mí parpadeó, imágenes intermitentes del pasillo, la sala de visitas, la entrada a máxima seguridad. Y en 3 de esas cámaras noté algo que me tensó la espalda, 3 guardias avanzando directamente hacia la zona de monitores. Todo estaba coordinado. Planeado. Sellado.
Aléjate, dije, con la voz rota entre rabia y miedo. ¿O qué? Murmuró él, levantando el arma apenas unos centímetros. ¿Vas a gritar? ¿Vas a correr? ¿Vas a esperar que alguien crea tu versión? Lo intentaste antes, ¿recuerdas? Y mírate ahora. Se acercó tanto que pude oír su respiración tranquila, casi satisfecha. Aquí está la mejor parte, susurró, cuando entren, verán esto, meneó el arma, y verán que estabas manipulando los archivos. ¿Y qué crees que harán? ¿Escuchar tu historia? ¿Revisar cada segundo de vídeo? ¿Negarse a obedecer órdenes superiores? Su sonrisa se afiló. No, Morales. Abrirán fuego. Me quedé congelado. No podía gritar. No podía pensar. Mi pecho dolía como si me lo estuvieran aplastando desde adentro. Y entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Un apagón. Las pantallas se apagaron. Las luces murieron. Todo quedó en una oscuridad tan densa que parecía absorber el sonido. ¿Qué? Él alcanzó a decir. Un zumbido grave recorrió el edificio. Un cambio de energía. Algo reiniciándose desde sistemas internos que yo ni conocía. Era como si todo el lugar hubiera sido desconectado, por alguien más. No te muevas. Gritó él, ahora sí perdiendo la calma. Lo escuché moverse. Escuché su respiración acelerándose. Y de pronto, un clic metálico, quitó el seguro del arma. Yo levanté las manos instintivamente, aunque fuera absurdo en la oscuridad. No estoy haciendo nada. Grité. Cállate. Su voz estaba afilada, histérica, nada que ver con su calma anterior. En la oscuridad, mis sentidos se agudizaron. Podía oír los pasos de los guardias en el pasillo acercándose a toda velocidad. Podía oír otro sonido, un sonido extraño detrás de mí, como un ventilador activándose o un panel destrabándose. Y entonces lo entendí. El apagón no fue un accidente. Alguien lo provocó. Y quien fuera, no estaba del lado de él. Sal de ahí. Gritó él, ahora claramente desesperado. Sal de donde estés. No estaba hablándole a los guardias. Estaba hablándole al sistema. Él sabía quién había hecho esto, y yo no. El arma se movió en la oscuridad. Lo sentí más que verlo. Y justo cuando escuché cómo inhalaba para estabilizar su nervio y disparar a ciegas. La puerta de seguridad explotó hacia adentro. Un estruendo ensordecedor. Un haz de luz atravesó la sala como un rayo. Gritos. Órdenes. Botas aterrizando dentro del cuarto. Al suelo. Ambos. Gritó uno de los guardias. Él entró en pánico. No, no, esperen. Demasiado tarde. 3 disparos. No sé si fueron para intimidar. O si fueron directos. O si él apuntó primero. Todo pasó demasiado rápido. Solo sé que el cuerpo cayó a centímetros de mis pies. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que, cuando las luces de emergencia parpadearon y pude ver su rostro en el suelo, en sus labios había una última sonrisa torcida. Una sonrisa que decía. Ya no importa. Porque tú eres el siguiente. Y entonces, uno de los guardias que acababa de entrar me apuntó directamente a la cara y dijo. Morales. Hay algo que tienes que ver. El guardia me apuntaba directamente a la frente. No temblaba. No dudaba. Y aún así, su voz no sonaba como alguien que estaba a punto de volarme la cabeza, sino como alguien que acababa de ver algo que lo descolocó por completo. Morales, tienes que venir ahora mismo, repitió, sin bajar el arma. 2 guardias más me rodearon. Uno esposó mis manos. El otro revisó mi ropa como si esperara encontrar explosivos. Todo era demasiado rápido, demasiado preciso, demasiado coordinado. Me obligaron a salir de la sala de monitores, esquivando el cuerpo sin vida del hombre que me había torturado psicológicamente durante meses. Aún muerto, su sonrisa seguía allí. Como si supiera algo que yo no. Mientras avanzamos por el pasillo, noté algo extraño. No había caos. No había alarma sonando. No había guardias corriendo. Todo estaba, silencioso. Fúnebre. Como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. ¿A dónde me llevan? Pregunté, intentando controlar la voz. El guardia que iba delante no respondió. Pero el que caminaba detrás murmuró. A la sala de revisión. Hay algo que necesitas ver. Sentí un escalofrío. Ese lugar solo se usaba para revisar evidencia en casos internos, y normalmente solo entraban mandos altos. Cuando llegamos, uno de los guardias abrió la puerta con su tarjeta. La sala estaba iluminada por una sola pantalla gigante. Un hombre trajeado, con insignias de un rango alto, nos esperaba de pie. Suelten al interno, ordenó. Me quitaron las esposas. Mis muñecas estaban rojas, casi moradas. El hombre me miró con una expresión que no supe leer, no era pena, no era rabia, no era satisfacción. Era algo parecido a resignación. Morales, dijo con voz grave. Esto acaba de llegar a nuestras manos hace 30 minutos. Señaló la pantalla. Yo respiré hondo. La imagen comenzó a reproducirse. El mismo pasillo. La misma noche. Pero esta vez, no era la versión manipulada. Era otra cámara. Una cámara que nadie sabía que existía. Y allí estaba él, el hombre que había muerto minutos antes, pero no solo. La grabación mostraba algo que jamás imaginé. No estaba trabajando solo.
Aparecían dos figuras más. Una mujer y un hombre con uniforme de alto rango. Ambos miraban directo a la cámara mientras él les entregaba un paquete de documentos y un USB. La mujer dijo algo que me heló. Asegúrate de que el culpable parezca claro. No podemos permitir que Morales hable. No después de lo que vio. La grabación siguió. Se veía como el trío observaba mi registro, mis movimientos, mis horarios. Cómo planearon todo. Cómo manipularon evidencia. Cómo fabricaron acusaciones. Y luego, lo peor. La cámara mostró el momento en que yo pasaba por el pasillo esa noche. Y detrás de mí, ellos colocaban el objeto incriminatorio que luego usarían para hundirme. La pantalla se congeló ahí. Yo no podía respirar. El hombre trajeado me miró. Morales, dijo despacio, como si estuviera eligiendo cada palabra con pinzas. Hemos descubierto una red interna de corrupción. Extorsión. Encubrimientos. Manipulación de pruebas. Y todo apunta a que usted era un obstáculo. Me mareé. Todo. Todo lo que sufrí. Todo lo que perdí. Toda la gente que me señaló, que me juzgó, que me llamó monstruo. Todo había sido por esto. Por un secreto que jamás debería haber visto. Por un error que cometí sin saberlo. Intenté hablar, pero mi voz no salió. El hombre continuó. Morales, usted será liberado. Hoy mismo. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí las piernas flojas. Mi garganta se cerró. ¿Libre? ¿Después de todo? Pero entonces lo vi. Una carpeta sobre la mesa. Con mi nombre. Con documentos. Con firmas. Y al lado de esa carpeta, un pendrive idéntico al que vi en el vídeo. Me acerqué. Lo tomé. El hombre trajeado bajó la voz. Debes saber una cosa, dijo. El apagón que viste, la restauración de archivos, todo eso, no fue obra nuestra. Lo miré, confundido. ¿Entonces quién? Él negó lentamente. No lo sabemos. El acceso vino desde afuera. Alguien activó un protocolo fantasma que ni siquiera está en nuestro sistema oficial. Sin ese apagón, jamás habríamos encontrado la cámara oculta. Mi corazón latía con fuerza brutal. Alguien había intervenido. Alguien sabía la verdad. Alguien me salvó. ¿Alguien que lo arriesgó todo? ¿Y quién tiene ese tipo de acceso? Pregunté. El hombre se acercó, miró alrededor como si temiera ser escuchado, y susurró. Solo hay una persona registrada con permisos para usar ese protocolo. Una persona que desapareció hace 3 años. Una persona que tú conoces. Tragué saliva. ¿Quién? Él sostuvo mi mirada. Y dijo un nombre que me partió en dos. Un nombre que no esperaba. Un nombre que yo creía muerto. Tu hermano. Mi vista se nubló. Todo el aire se escapó de mis pulmones. Mi hermano. Mi hermano que había desaparecido sin dejar rastro. Mi hermano que muchos creyeron muerto. Mi hermano, al que busqué hasta quebrarme. La pantalla mostró un último fotograma. Alguien encapuchado, desde una terminal externa, activando el protocolo. La silueta era inconfundible. No estaba muerto. No estaba lejos. Él era el que me había salvado. El hombre trajeado habló por última vez. Morales, esto aún no termina. Lo que viene, es más grande que todos nosotros. Y yo lo supe en ese instante. Mi historia no había sido una caída. Era una advertencia. Un prólogo. Y lo que venía ahora, era la verdadera guerra.